la noticia principal, que tiene que ver con volver a la política normal después del plebiscito y ver en qué condiciones, y en ese sentido es una noticia en sí misma que no sé, 14, 16 horas del resultado, de las 7, 8 de la tarde, al día siguiente ya, en la mañana, en realidad menos, Sí. ya el lunes la derecha hubiera anunciado la acusación constitucional y lo hubiera materializado al día siguiente. Es decir, está claro cuál fue su actitud media negacionista para entender la derrota que habían sufrido. Y para eso, para conversar de política en general, está con nosotros Claudia Hayes, jefa de carrera de Ciencia Política en la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Claudia? Hola, muchas gracias. Un gusto estar aquí con ustedes. Te quiero hacer una pregunta sobre el tema de Monte. No vamos a entrar tanto en particular en eso, pero justamente lo que decía, los elementos, esta prisa de la derecha de hacer la acusación contra Monte, que ya está en el Parlamento, sepámoslo que con el sorteo de la comisión, les puedo adelantar, cuando termine de trabajar la comisión en 2 semanas más, por 3-2 va a haber un informe negativo hacia el Pleno de la Cámara de Diputados, que son las cosas locas y divertidas de la institucionalidad chilena, porque sabemos con antelación, ya con ese sorteo, cuál es el resultado, en este caso el libelo. Hay 3 de derecha, bueno, entonces van a votar que hay mérito para la acusación, y hay 2 del oficialismo que van a votar en contra. Así que el resultado ya está. Lo supo antes en 32 minutos. La política chilena, hablábamos un poco de la degradación, Montes, la derecha. Claudia. Hay varias cosas que decir sobre esto. Yo creo que lo primero es que después de la derrota que sufrió la derecha en el plebiscito, uno hubiera esperado una actitud más mesurada, una actitud más de ponderación, más centrista, sobre todo con miras a la elección presidencial, en la que va a necesitar votos más moderados. Y quizás sorprendentemente eso no ha ocurrido, o quizás no tan sorprendente. De la presidencial viene la elección municipal, y a lo mejor están pensando más en la municipal, donde sí quieren diferenciarse de sus contendores también en la derecha, los distintos grupos de la derecha. Pero hay una disputa por la hegemonía en la derecha, y yo creo que esta actitud como de negarle la sal, el agua al gobierno, no solo con el tema, o sea, con el tema Monte, es claramente partir la semana con una actitud beligerante, pero además con las declaraciones de Macaya, con las declaraciones sobre otros temas que se están negociando, donde en el fondo la derecha está diciendo que no va a ceder ni un milímetro. La única que no dice eso es Evelyn Matei, que está tratando de jugar a sí perdimos pero no perdimos, en realidad yo no sé lo que voté, no me acuerdo. Entonces yo creo que la derecha no se está haciendo cargo de la derrota contundente que sufrió en el plebiscito. Y un segundo tema que yo creo que es relevante es el tema en general de las acusaciones constitucionales. Ha habido muchas, 5 acusaciones creo, constitucionales. Sí. No han prosperado las acusaciones constitucionales. Así, no sé si tienen la primicia también de qué va a pasar después con la votación, con la votación en la sala. ¿Qué se puede esperar? ¿Qué se puede esperar? Ustedes saben todos los resultados. Pero la verdad es que yo creo que a partir de todas las discusiones que hemos tenido sobre el régimen político, sobre los problemas que tienen el funcionamiento de nuestro sistema político, sobre la fragmentación, sobre la falta de incentivos a la cooperación, yo creo que tal vez sea momento de empezar a pensar en las acusaciones constitucionales como mecanismo, en qué efecto tienen las acusaciones constitucionales, si son una manera eficiente de fiscalización del poder y de reducción en el fondo del hiperpresidencialismo, que es la razón de ser, digamos, de este tipo de mecanismos de fiscalización parlamentaria de la presidencia o del gabinete, o si más bien han sido perjudiciales para el funcionamiento de la política. Y yo creo que una acusación a una persona como Montes, que tiene tanto respeto, que se ha ganado el respeto de sus pares, que es una persona dialogante, que no hay ninguna duda, yo creo, sobre su ética o sobre su... O sea, yo entiendo que existen responsabilidades políticas, etcétera, pero me parece que esto también pone en cuestión un poco la discusión, no solo de la actitud de la derecha, sino también del instrumento. ¿Qué espacio crees tú en este minuto? Porque, claro, no ha habido y parece que ya no va a haber actitud dialogante, ni parece que la pauta fuera pasemos rápido por aquí. El domingo fue un mal día, pero ya estamos a lunes. Continuemos con nuestra actitud y de una cierta manera más estridente. Parece que hubiera un pelo más, una gota más de estridencia. No, nosotros nada y no vamos a negociar nada. Y este es yo he escuchado declaraciones y gente decir esto es un gobierno corrupto, sí. Así como doblando la apuesta de, por lo menos a nivel discursivo, de su postura anti conversación siquiera con el gobierno.
¿qué efecto tiene o queda el sistema político de nuevo entrampado, incapaz de resolver los problemas que no podía resolver cuando se inició esta discusión de cambiar la Constitución? Yo creo que la actitud que tuvo Republicano en el Consejo Constitucional fue una actitud de no haber aprendido las lecciones del proceso anterior, fue una actitud de llevar la propuesta constitucional al extremo, a la extrema derecha, de maximizar posiciones, de proponer un texto maximalista, como si no hubiera ocurrido lo que ocurrió antes, como si no hubiera un plebiscito de salida al que someterse. Y ahí es bien impresionante, digamos, la falta de aprendizaje. Yo creo que esto que estamos viendo hoy día se parece un poco en términos de que la derecha parece estar interpretando, bueno, Eli Matei decía, de este plebiscito no se va a acordar nadie. O sea, no están leyendo el resultado electoral, no están leyendo que sus posiciones no son mayoritarias en la sociedad chilena, y están, yo creo, tomando con mucha arrogancia ese 44%, diciendo, bueno, como si ese 44% además fuera de extrema derecha, cosa que yo dudo. Y yo creo que, lamentablemente, de una manera increíble, el sistema político de todos estos fracasos sucesivos que hemos tenido no aprende de la necesidad de tender puentes y de buscar soluciones a los problemas con una actitud más de Estado. Y lamentablemente yo creo que la derecha lo que está haciendo es apostar al que se vayan todos, lo mismo que hizo en la campaña fue una campaña que quiso plebiscitar al gobierno y movilizar la rabia, movilizar la política negativa y que se jodan, el gobierno que no quiere esta propuesta, entonces votémosla a favor para que se jodan. Yo creo que esa actitud de movilizar el descontento es un disparo en los pies, porque finalmente el descontento que hoy día están tratando de movilizar contra su adversario se convierte en una bola de nieve que después es imposible convertir en adhesión a nada. Claro. O sea, seguir, que la política siga movilizando, la política negativa, la política del que se vayan todos, la idea de que los políticos son todos corruptos y son todos lo mismo, realmente que parezca esto dar rédito en el corto plazo sin ver que esto está destruyendo la calidad del debate político a nivel global y que al final los va a arrastrar a todos en esa movida, digamos. Creo que es muy impresionante el cortoplacismo, digamos, de este tipo de actitudes. ¿Cuánto incide en esta estrategia de la derecha los resultados de Milei, ya un poquito más en el pasado, Trump, Bolsonaro-Trump, que aunque está procesado o en la mira de la justicia, pareciera que cada acusación aumenta su popularidad? ¿Cuánto se nutren de ese estado de la política global la derecha chilena? Bueno, sin duda hay una red transnacional de extrema derecha, no hay ninguna duda. O sea, hay contactos personales, hay viajes que sabemos que han hecho las personas, es quizá un poco natural que se produzcan estas redes, pero yo creo que la derecha hoy día está un poco obnubilada por esta idea de lo que en algunos países de Europa del Este llaman el constitucionalismo iliberal, esto que ha pasado en Hungría, donde el cambio constitucional ha metido temas religiosos en la Constitución, el surgimiento de extremas derechas en Europa, incluso en Europa occidental, que se supone que era la zona, podríamos decir, más inmune a este tipo de fenómenos por la construcción de estados de bienestar, etc. Y claro, Trump, Bolsonaro, Milei parecen decirle a la extrema derecha que están en la cúspide de la ola, pero como decía antes, yo creo que esa es una visión bastante sesgada porque no da cuenta de que en realidad este voto es un voto de rabia. Y pensar que en Chile va a pasar lo que ha pasado en Argentina no se hace cargo de las diferencias enormes que hay entre Chile y Argentina, porque la verdad es que Argentina ha tenido gobiernos con un nivel de capacidad estatal, o sea, con una intervención del Estado enorme, que es lo contrario a lo que ha pasado en Chile, con muchos subsidios, que es lo contrario a lo que ha pasado en Chile, y con un gobierno muy corrupto y muy ineficaz e incapaces de controlar la inflación. Entonces yo creo que en Argentina, más que un apoyo a la extrema derecha o al libertarismo, como se le llame, lo que hay es un anhelo de cambio, de una opción de algo distinto. Y eso es de lo que capitalizó Milei. Yo no sé también cuánto de la sociedad argentina apoya sus posiciones conservadoras en los temas valóricos, sus posiciones en los temas de género, de derechos sexuales y reproductivos. Yo creo que no. Entonces, claramente esta derrota debió haber dado una señal en ese sentido, pero parece que no le entran balas a la derecha chilena. Y lamentablemente yo entiendo que a la extrema derecha y a republicanos no le entren balas, pero que a los socios de Chile Vamos, que tienen la capacidad de desvincularse de ese proyecto y de buscar una posición más centrista para ganar un electorado más moderado, me parece de una ceguera increíble
que no estén dando ese giro. Por ejemplo, Evópoli, Amarillos, por ejemplo, ¿qué estás pensando? Sí, ¿Qué socios? o Desborde, como la derecha más liberal, que no quiere meter los temas culturales, que quiere afianzar el modelo, pero quizás ceder un poco. El propio expresidente Piñera dio señales mucho más centristas en el pasado. Dijo cuando se cumplieron 40 años del golpe de Estado, dijo que había sido un error de la derecha chilena haber apoyado el sí. Hoy día no diría eso, pero ni a palos, yo creo. No, claro. Habló de los cómplices pasivos, pero no solo en temas de derechos humanos, también en temas económicos. La derecha estuvo hace pocos años mucho más disponible para, por ejemplo, la reforma de pensiones, para ofrecer un pilar solidario mucho más amplio. Es decir, la derecha ha retrocedido en posiciones conservadoras, no solo en lo cultural y en lo valórico, también en En todo aspecto. temas económicos. Deben dormir mal, fíjate. ¿Eh? La ¿Ah? gente de Chile Vamos debe dormir mal. O sea, lo digo bien en serio, ¿ah? O sea, tú mirás a Gloria Hood. O sea, teniendo que comerse un sapo tremendo de una derrota. Se entregaron completamente a la extrema derecha. Pero están convencidos, o sea, entienden que no hay lado de afuera, no hay lado de afuera, y son en ese sentido, incluso con todos los caníbales, bastante más ordenados cuando de repente se escucha la voz del amo, y entienden que lo llevaba a republicanos. Yo creo que deben estar en este rato, seguramente las tensiones internas, los WhatsApp chicos. Ya, ¿qué hacemos? Empezamos a darle un poco lo que pasó ayer ya con esta pachotada de Luis Silva a Evelyn Matei, la respuesta buena de Evelyn Matei, pero sí, pero ya, ok, pero debe estar muy enredado. Sí, yo me gustaría profundizar en eso, que pudiera profundizar, Claudio, en el tema como de Chile Vamos, la derecha. ¿Habrá espacio? No, porque también alguien podría decir, no, es una utopía, si en el fondo hoy en día las derechas se van a estructurar básicamente en los discursos más cercanos como al paradigma Trump. Ese es el que ofrece más posibilidad porque justamente tiene un enemigo más visible, la izquierda identitaria, etcétera. Entonces, y desde ahí crece. Y parece que este otro espacio, así como más moderado, más derecha clásica, no tiene nada que hacer. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, lo que decía, yo creo que lo que es triste de todo eso es que contribuye la propia polarización que la derecha siempre denosta, contribuye a la polarización, contribuye a la baja calidad de la discusión política, que no se discutan los temas sustantivos, como vimos en la última campaña. Yo no he visto una campaña más mala, Horrible. una campaña más pobre, más falta de argumentos que la campaña del último proceso, del último plebiscito. Y esa degradación de la política, gente que incluso dice que los políticos son todos corruptos, que los políticos son malos, es parte del discurso de la extrema derecha populista, que es la que está adoptando en Chile aparentemente toda la derecha, hasta el centro. Yo creo que es una estrategia, como decía, errada, porque porque el sistema democrático requiere buena política en todos los sectores políticos. Y en la medida que la gente se enclaustra en nichos extremos, mucha gente ha dicho, se está polarizando la sociedad chilena recientemente, pero muchos análisis han mostrado que esa polarización viene de arriba, no viene de abajo. Entonces quizá ellos mismos se convencen de que están haciendo este tipo de campaña respondiendo a un electorado. Es como cuando uno dice, oye, que es mala la televisión, y la televisión te dice, bueno, pero si eso es lo que la gente quiere El ver. rating. Claro, el rating nos obliga. Es que el rating no te obliga, tú puedes ofrecer cosas de mejor calidad, un debate de mejor calidad, y la gente va a responder bien. O sea, los programas de la BBC tienen mucha audiencia. Y bueno, la pregunta es, ¿queremos terminar en el fango con la política, que es hacia donde nos estamos encaminando, pensando que con eso vamos a obtener réditos de corto plazo? Yo creo que me da mucha pena, digamos que, ahora creo que hay también una responsabilidad de la izquierda, hay una responsabilidad de lo que ha ocurrido con el proceso constitucional. O sea, yo creo que la actitud en la Convención Constitucional no fue la mejor para generar buenos debates públicos, para tender puentes, pero claramente la polarización aquí viene de las élites y lamentablemente está permeando. O sea, ya hay indicadores que muestran que la ciudadanía también está permeando, hay gente que se deja de hablar. ¿Y eso para qué? Para hacerle carrera política a un par de personas que están como con agendas que no representan a la mayoría de la gente. Claramente yo creo el rechazo de la primera propuesta constitucional y de la segunda propuesta constitucional demuestran que el electorado es mucho más centrista de lo que han mostrado de las dos convenciones constitucionales. Pero ese electorado más centrista, más moderado, no tiene expresión en ninguna plataforma que genere adhesión, porque los partidos que supuestamente representan al centro están en el suelo. O sea, nadie vota hoy día. Bueno, Con no, la casi DC. nadie, y además se fragmentaron como en 3 grupos. Los partidos de centro no tienen adhesión, y entonces tenemos un problema súper grave de mediación, de representación política. Y parece que cualquiera que esté en plataformas representativas pierde la adhesión en 2 minutos.
los representantes de los movimientos sociales que fueron a la Convención Constitucional tampoco generaron adhesión. O sea, Mesina no ganó, Bárbara Figueroa, todos los representantes, Aguilar. la lista de movimientos sociales, que se supone que era la que representaba la sociedad civil y que era la sociedad civil organizada, el movimiento sindical, etcétera, ¿no? O sea, fue la lista del pueblo lo que le quitó los votos, que era gente que nadie sabía muy bien qué representaba ni de dónde venía y que, bueno, se desarmó en 2 minutos después dentro del... Entonces, hay una gran dificultad para articular propuestas programáticas que generen adhesión. Y yo creo que la política, el trabajo de los políticos es generar propuestas programáticas capaces de generar adhesión, es generar vínculo social. Y en vez de eso están preocupados de movilizar la rabia, el miedo, el odio a los migrantes, el miedo a la delincuencia, el odio al adversario, la demonización del adversario, esto que se ha llamado la polarización afectiva, que es decir, no solamente sus ideas son equivocadas, sino que es una persona mala, tonta, perversa. Yo creo la que personalización, claro. exacto, es odio, claro, la personalización de la contienda política en un elemento afectivo, que además es disruptivo en la sociedad, hace que la gente se tenga que salir de los WhatsApp familiares, No, o sea, todos peleados. Yo creo que la gente no quiere eso, honestamente. Yo no creo que esto sea responder al rating. Esto es movilizar. Ahora, ¿cuánto influye en...? Porque también hay como sectores de estímulo y me parece a mí que el diseño mediático hoy día, tanto por las redes sociales, que no dan espacio a un debate profundo de nada, y por otro lado, los matinales que se cuelgan, o sea, hoy día la televisión, la oferta mediática está colgada de una estrategia muy trumpista, que es emoción, Sí. odio, rabia, miedo, todo es catastrófico, todo es tremendo, todo, digamos, te metí a la tele y parece que el mundo Estamos se al borde del acaba ahora, apocalipsis. claro, ahora. Entonces, claro, un político que viene a decir, mira, no, en realidad yo estoy en desacuerdo de esto, pero estoy de acuerdo con lo de allá, no tiene cero rating. A los que tienen incentivos para aparecer y por lo tanto generar eso que después se traduce en encuestas como conocimiento de la gente y que después te meten en la plantilla para... Es todo un circuito de incentivos donde no es solo en la política, sino que es cómo se manifiesta ese argumento en la sociedad, que a través de los medios no hay espacio para la sensatez. Sí, yo estoy de acuerdo, tenemos una estructura mediática terrible. O sea, no por nada Chile en muchos estudios aparece como, antes del estallido, aparecía como una sociedad moderada, como un sistema político democrático en la región, pero con una estructura de medios no democrática. O sea, eso en los índices internacionales de libertad de expresión y de libertad de prensa, Chile está abajo por la concentración de medios, eso es evidente. Y ahora con el rol de las redes sociales y el rol del dinero en el manejo de las redes sociales, porque el problema no es Claro. la libertad de las redes sociales como algo simplemente desregulado, sino como algo manipulable a través de la inversión Camionadas de plata que no se regulan. para mover el con eso. algoritmo. Sí. Claro. Entonces el algoritmo se mueve al ritmo del dinero, y el dinero, bueno, es cuestión de ver la última campaña, como 95% del financiamiento fue para la favor y 5% para la en contra. O sea, yo creo que o sea, ya la concentración de medios le daba un rol a los sectores más ricos, digamos, de Chile en la oferta mediática, y yo creo que esto lamentablemente, en vez de contrarrestarse con las redes sociales, se agudiza por la capacidad de manipular el TikTok, etc. Pero yo creo que no hay duda que el tema de los medios de comunicación juega un rol súper importante, no solamente en la calidad del debate político, sino en la manera de hacer campaña. Y hemos tenido política de matinales hace mucho tiempo. Y entonces, así como hablábamos antes de las acusaciones constitucionales, o como se ha hablado de la necesidad de buscar reformas políticas que moderen la fragmentación, que generen incentivos a la cooperación, yo creo que también la democracia, una parte importante de la democracia, o sea, si uno ve la definición de Robert Dahl, que es un autor clásico de las teorías de la democracia, bueno, la autonomía, la libertad de fuentes de información, la diversidad de fuentes de información es parte de lo que constituye una democracia, y eso no lo hemos tenido suficientemente en Chile, y por lo tanto yo creo que hay que pensar, así como queremos pensar si la acusación constitucional colabora con la gobernabilidad, si la fragmentación colabora, qué cosas se pueden hacer respecto de la información, de la oferta de información política para mejorar la calidad de la democracia. Claudia Muchas Hayes, gracias, Claudia. muchas gracias. Hay un par de cuñas que se las voy a robar.